Buenas tardes, profesor. Eh, bueno, en esta ocasión voy a presentar el tema de flujo en canales con alineamiento no lineal en contracciones en un flujo supercrítico, y para ello voy a presentar un problema y explicar su resolución en base a mi tema que me tocó de contracciones. Y bueno, tenemos este ejemplo: es diseñar una contracción recta de longitud que conecte dos canales rectangulares de 10 metros y de 5 metros de ancho. El caudal a través de esta construcción es de 160 metros cúbicos sobre segundo, y la profundidad de este flujo es de aproximación de 2.3 metros. Bueno, una vez teniendo estos datos, vamos a empezar primero hallando la velocidad, pero antes de la velocidad se halla el área. Entonces, bueno, como primera sección transversal tenemos el de 10 metros. Su área sería 10 por el alto del flujo, que es 2.3, el área sería 23 metros cuadrados. Tenemos entonces el caudal y el área, entonces sacamos la velocidad. Estaría saliendo 6.96 metros sobre segundos aproximadamente. Teniendo esto, se procede a hallar el número de fraude con la siguiente ecuación, que es fraude 1 al cuadrado es igual a velocidad 1, que ya tenemos, al cuadrado sobre gravedad por la altura del flujo. Entonces, colocando estos datos, que bueno, ya hallamos la velocidad, entonces se coloca el dato de la velocidad para poder hallar el número de fraude, nos sale 1.46. Y una vez teniendo este dato, vamos a proceder a, a suponer ángulos. ¿Qué ángulo de contracción más o menos necesitamos? Pero con esto nos vamos a ayudar de un diagrama. Este diagrama es conocido, en este diagrama nos indica las relaciones que hay entre el número de fraude 1 con el θ, que es el ángulo, el beta, el Y2 sobre Y1, el F1 para los saltos hidráulicos oblicuos. Entonces, bueno, vamos a primero suponer, porque para esto se necesita dos ecuaciones, ¿no? Primero, tenemos que el B1 sobre el B3 es igual a el flujo 3 sobre el flujo 1 a la 3 medios por el fraude 2 sobre el fraude 1, pero vamos a suponer, primero, empezando, el Y3 sobre Y1 es 2, pero ¿por qué? Se dice que se pueden utilizar para diseñar una contracción recta con perturbaciones mínimas aguas abajo, y dice que en general los valores altos del fraude 1 y valores bajos de Y3 sobre Y1 dan contracciones largas. Y dice que para reducir la longitud de esta contracción, el valor recomendable, según libro, es de Y3 sobre Y1, y esto se localiza entre 2 y 3. Por eso es que vamos a suponer que Y3 entre Y1, vamos a suponer es 2, porque, bueno, nos estamos guiando del libro, ¿no? Y el libro recomienda que sea entre 2 y 3, entonces primero suponemos el 2. Vamos a tomar como dato B3 es igual a 3 y el B1 es 9. Y como número de fraude que ya hallamos arriba, 1.46. Entonces vamos a reemplazar estos valores en esta ecuación, lo cual nos va a dar que el número de fraude 3 es 1.549. Bueno, también se recomienda que este valor no sea menor que 1 o muy cercano a 1.0, lo cual está bien, nos salió 1.549, no es muy cercano al 1, tampoco es 1. Y ahora vamos a suponer un ángulo. Vamos a empezar tomando 5 grados, vamos a suponer. Y también número de fraude que ya hallamos, que es 1.46. Y vamos a irnos al diagrama que se encuentra acá en la figura número 10. Entonces, tenemos que hallar el Y2 y el Y1 y el número de fraude 2, lo cual este diagrama nos va a dar. Vamos a empezar ubicándonos en el 5 grados. Entonces vamos a acercar un poquito más. Aquí he señalado en la línea azul el 5 grados. Entonces, como tenemos, estas líneas nos representan el fraude 1, número fraude 1.
Entonces, como número de fraude 1 tenemos 1,46. Vamos a ubicar 1,46 y 5 grados. Y aquí tenemos 5 grados. Y como 1,46 es como casi equivalente a 1,5, vamos a ubicar en la curva 1,5. Salieron ángulos chiquitos ya que estamos a zona de metros. Acá nos ubicamos aquí, entonces esta línea nos va a indicar el fraude 2. Esta intersección nos va a ayudar a identificar el fraude 2, lo cual nos sale 1,35. Y a partir de este fraude vamos a ubicar la división entre el Y2, el número de flujo 2 sobre el número de flujo 1. Entonces, ¿pero qué son estas líneas? Estas líneas también es el fraude 1. Y nosotros sabemos que fraude 1 es 1,46. Entonces vamos a alargar esa línea azul hasta acá. Como dijimos, 1,46 casi equivalente a 1,5, entonces vamos a alargar hasta 1,5. Luego subimos. Subimos y nos va a dar aproximadamente que el Y2 y el Y1 es 1,25. Entonces, ¿qué hacemos después? Les falta hallar, tenemos que hallar sí o sí el número de flujo 3 sobre el número de flujo 1. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar eso? Entonces, vamos a hacer una pequeña fórmula que es como Y2 sobre Y1 por Y3 sobre Y2. Multiplicamos, vamos a simplificar y va a dar Y3 sobre Y1. Entonces, vamos a hallar Y3 sobre Y2. Esta segunda determinación se hace utilizando el mismo ángulo que asumimos el primero, que es 5 grados. Y vamos a reemplazar el F1 por el F2. Como el F2 dijimos que nos sale 1,35, vamos a suponer que ya no vamos a hacer con F1, vamos a hacer con F2, 1,35, y es como iniciar de nuevo. Vamos a ubicar esto como si fuera el F1, 1,35, es el nuevo F1, por así decirlo. Entonces, aquí lo ubicamos en las líneas, y esto nos va a producir, con el mismo grado, obviamente, nos va a producir un valor de 1,3, porque el F3 ahora va a ser el nuevo fraude 2. Entonces, otra vez nos ubicamos en la tablita, y como ya dijimos, 5 grados, y el nuevo fraude nos va a salir el nuevo fraude 1,3. Y lo mismo, alargamos hasta acá, pero estas líneas ya no va a ser 1,5, ¿no? O sea, va a ser el nuevo fraude que teníamos antes, que es 1,35. Entonces vamos a ubicar más o menos algo de imaginación. Acá la línea como se está acercando a K1, entonces va a ser más o menos por acá. Como ya alargamos, subimos para poder hallar el nuevo Y2 sobre Y1. Va a ser aproximadamente 1,1. Ya, y ahora ya tenemos el Y3 sobre Y2 y tenemos el Y2 sobre Y1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlos para poder hallar el Y3 sobre Y1. Acá está. Se multiplica el Y2 sobre Y1 por Y3 sobre Y2. Entonces, el primer valor de prueba va a ser Y3 sobre Y1, el cual vamos a multiplicar los valores. Nos salió 1,25 para el Y2 sobre 1 y 1,1 para el Y3 sobre 2. Va a salir 1,375. Pero, ¿qué pasa? Que este valor no coincide con el valor propuesto inicialmente, que es 2. Nosotros asumimos que el Y3 sobre Y1 es 2. ¿Por qué? Porque así indica la norma. Entonces no nos sale ni muy cerca ni igual. Entonces tenemos que seguir encontrando este ángulo hasta que nos salga Y3 sobre Y1 que sea 2, que sea aproximadamente cercano a este valor que nosotros hemos propuesto inicialmente. Entonces, para poder hallar el ángulo. Entonces debe repetirse de nuevo con un nuevo valor de θ hasta que se alcance la igualdad. Entonces, he estado jugando con algunos valores, pensé que era menos, trabajé con el 3 grados, no me salió, sale muy pequeño, no se aproxima al 2. Ahora con el 7, y efectivamente era como aproximadamente 1,6, estaba que se acercaba, pero no. El 10 grados ya volvió a bajar, entonces dije, el que más se acerca es 1,6, ¿no? Entonces es este ángulo el que vamos a elegir para poder hallar la longitud de contracciones. Entonces, de nuevo empezamos esta multiplicación. Aunque ya tenemos aquí es 1,6, es muy cercano al valor propuesto inicialmente, entonces vamos a aplicar esta ecuación
que la longitud es igual a B1 menos el B3 sobre 2 tangente de este ángulo. Y la longitud de contracción, colocando los datos que teníamos como el B1 y menos B3, es los datos inicialmente puestos. Acá está. B3 es 3, B1 es 9. Entonces, colocamos esos datos sobre 2 por tangente del ángulo hallado, 7. Y nos sale que es 24.433 metros la longitud de contracción. Y bueno, así es como utilizamos estas ecuaciones y este ejemplo práctico para que más o menos sepan cómo se halla la longitud de contracción, ¿no? El flujo de alineamiento no lineal en contracción. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.